Muy buenos días, tengan todos y bienvenidos a esta jornada del día de hoy, el día D, no, el día D no, el día E, porque es después del día D. Aquí estamos este 19 del mes de febrero, se esperaba el 18, llegó el 18 y ahora ya estamos en el 19. Geopolítica para ver todo lo que ha acontecido en las últimas horas en nuestro país y en el resto del mundo, ¿verdad, don Jorge? Bienvenido a bordo a esta embarcación que zarpa con el cargamento de votos que fueron muy escasos por parte de la población, pero recuerden que pueden seguirnos a través de la plataforma y darle su like aquí a Geopolítica, donde estaremos haciendo los análisis en el día de hoy de lo que pasó en este proceso electoral municipal. Como los jugadores de lotería. Ahora vamos a arreglar los sueños después de que ya salieron los premios. Sí. De lo que pudo haber sido no fue, de que por qué ocurrió esto y aquello, etcétera, etcétera. Esa es la dinámica de un proceso electoral. Pero antes de eso vamos a ver cómo están las situaciones fuera del país. Un elemento adicional, no tan complicado, pero sazona un poquito el caso de la situación en la Franja de Gaza. El gobierno israelí declaró persona non grata al presidente de Brasil, el presidente Lula, porque el presidente Lula dijo, hace un tiempo el presidente Lula venía o ha mantenido un discurso más bien encaminado a incentivar la paz, que se busque una vía de los diferentes elementos, los diferentes bloques de hegemonía en el mundo, que se pusieran de acuerdo para buscar un avenimiento a la paz en el Medio Oriente, particularmente en Gaza. Después se fue rodando hacia el criterio de que había que acabar con esa forma de exterminio que estaba llevando a cabo Israel, que era un genocidio, y ahí lo agarra entonces el gobierno israelí y lo acusa de estar del lado del terrorismo, porque siempre es la narrativa del que no esté de acuerdo con ellos, lo acusan de terrorista, y entonces al presidente Lula lo han declarado persona non grata. Yo me imagino que Lula habrá dicho, bueno, no voy a comer en el próximo mes. Pero ese no es Lula que está ahí, ese es un barbudo igual que él, pero no, ese no es Lula, es un árabe. Sí, ese es el presidente de Irán. ¿Es el presidente de Irán? Sí, el ayatollah. Mira, el presidente de Irán no es ayatollah. No. Mira, la situación bastante complicada para el mundo diplomático, la situación en Gaza, porque Israel anuncia que antes del Ramadán, que es ahora en el mes de marzo, que es el mes... La fiesta musulmana. Antes de esa fiesta van a arrasar con todo lo que queda de Hamás en la Franja de Gaza, porque ya están penetrando en la zona sur. Y la zona sur deja una ventana y solamente una puerta de escape que es hacia Egipto. Egipto que no ha admitido ni quiere instalar campos de refugiados, ni la misión de más palestinos en su territorio. Sí. Y se mantiene al margen de la situación. Pero ahí con lo... Al margen no, es parte de la negociación. Sí, porque aparte de eso, el posicionamiento de Lula se enmarca dentro de este pronunciamiento que van a ir haciendo los miembros del BRIC de manera individual. El primero que lo hizo fue Sudáfrica, la cual no solamente, sino que gestionó ante el Tribunal Internacional, la Corte Internacional de Justicia. De La Haya. Sí, accionó poniendo una denuncia de genocidio por parte de Israel. Un juicio, hicieron un juicio. Sí,
Pero la situación también en términos internacionales adquiere con los organismos internacionales otro matiz, y es que la gran mayoría de los países occidentales, que son los que realmente financian en la ONU a la unidad de atención de los refugiados palestinos, estaba compelido porque dejaron de suministrar, cortaron el suministro de dinero ante un documento generado de información por parte de Israel, en la cual demuestra que esos organismos que están gestionando especialmente los campos de refugiados en Israel y las atenciones médicas en los hospitales, estaban todos ligados, o no todos, una parte especialmente, demostraron que unos dirigentes de esos organismos estaban ligados a Hamás y que estaban utilizando tanto el dinero como los corredores humanitarios que se habían abierto para suministrar armas y para buscar salida política de los dirigentes de Hamás. Entonces todo esto da un panorama internacional en la cual el mundo se está dividiendo en dos bloques, que es lo peligroso, porque lo que se amenaza es un enfrentamiento con el apoyo que se tiene de parte de Hamás, de Irán, y a través de Irán, de Rusia, y el apoyo que tiene Israel de Estados Unidos de manera directa, con Blinken presente en la zona, viajando por todos los países árabes, a tratar de apagar los fuegos. Él está durmiendo más en el Medio Oriente que en su casa. En su casa, sí, él amanece en Medio Oriente. Pero come en su casa y amanece en Medio Oriente. Pero amarrando para Israel porque él es judío. Sí, amarrando, esa es la idea, amarrar y evitar el mayor conflicto que con lo que está sucediendo en el Mar Rojo, con Yemen y la presencia de los hutíes atacando los barcos comerciales y completamente enfrentada, y no hay diálogo de paz ni intermediario que sea válido tampoco para... Es que no hay neutrales. No hay neutrales. Es un problema. Cuando no hay neutrales, la negociación es muy difícil. Y esa guerra tiene demasiados factores y demasiados aristas. Esa arista religiosa, esa arista humana, esa arista de producción, esa arista tecnológica, esa arista territorial, esa arista política. Entonces eso hay que hacer todo una especie de mangú para poderlo entender. Es muy complejo eso, es muy complejo. El alto el fuego, por ejemplo, es momentáneo porque de repente vuelven los bombardeos. Es muy precario todo el espacio de negociación que se ha producido. El fin de semana en Nueva York, un juez de esa jurisdicción condenó, le cantó a Donald Trump 335 millones de pesos de multa por prácticas contrarias al comercio y actividades contrarias a la buena práctica, e incluso le prohibió por 5 años hacer ningún tipo de negocio en Nueva York. En el estado de Nueva York. Y entonces ocurre que la base empresarial de Donald Trump está en Nueva York. Su principal base, porque él tiene también... La base principal. Sí, él tiene su base. En Miami, tiene una gran inversión, y en el Caribe, especialmente en Panamá. Sí, pero esas son ramificaciones. El centro del comercio de Donald Trump está en Nueva York. Tú sabes que una de las condiciones con los bloques que se generan ahora y con toda esta tecnología es que las empresas no tienen punto fijo. Especialmente las empresas tecnológicas han demostrado que sus capitales están en paraísos fiscales, que su sede está en cualquier capital. En las nubes. En las nubes, y que es la dificultad que tienen precisamente la gran mayoría de los estados europeos y Estados Unidos en cobrar el impuesto. Pero los atacan en la bolsa de valores. Lo atacan en la bolsa de valores. Porque todo está en la bolsa de valores. Todo está en la bolsa de valores y todos quieren que el público participe. Entonces pues los atacan por ahí. Por ahí que lo atrapan. Claro. Entonces Trump ha quedado... Tú sabes que a propósito de empresa tecnológica, la empresa tecnológica, cuando él fue expulsado de Twitter, creó una plataforma de comunicación digital
Trump Social, Trump. que no ha tenido, inicialmente No, tuvo... no Trump, ¿no? No, Él quiso asociarlo ahí. Pero es Trump, de verdad. de Trump, De verdad. sí. Y inicialmente tuvo mucho impacto, pero con el paso del tiempo se ha ido diluyendo y no ha tenido la expansión que él creía que inicialmente iba a tener. Pero también este propio proceso judicial que ha enfrentado en la ciudad de Nueva York y que un juez lo ha condenado, que de seguro que va a apelar, pero mientras tanto va a tener que pagar los recursos o las fianzas mínimas que se requieren en estos casos, pero no afecta el proceso eleccionario en la cual No, fue civil. Una condena civil. una condena civil. Y eso y es una condena civil más que a Trump, a las empresas. Sí, pero una cosa, tú no sabes dónde comienza una cosa y termina Y la termina. otra. Sí. Pero no está vinculado políticamente, o sea, electoralmente no está vinculado. Por vía directa, pero tú no lo puedes disociar del hecho de que el principal contendor a la presidencia de los Estados Unidos el próximo mes de noviembre. Y él aprovecha ahí y se agarra. Es una persecución política, no solo contra mí, sino contra mis empresas, contra mi familia, y con esa narrativa Y que saca capital político. Y que prácticamente está corriendo solo ya por el Partido Republicano porque Se han ido retirando. se han ido retirando todo, solamente queda presente la dama Nikki Haley. Nikki Haley, que es la que ha insistido y nadie sabe si el premio puede en un momento determinado caer fuera de los... Oye, yo dije aquí a propósito, y ahora venimos al territorio, lo que ocurrió ayer. No sé si tú recordarás, y los amables televidentes recordarán, que yo siempre he dicho que en la política no hay milagro. El que está esperando un milagro en la política se quedará esperando ese milagro. La señora Haley, que fue funcionaria de Donald Trump, o fue representante de Naciones Unidas, no tiene ninguna posibilidad de ganarle a Donald Trump en la interna en el Partido Republicano. Si está esperando un milagro, se quedará rezando y prendiéndole vela a los santos para que le den el milagro. Eso no existe en política. Vamos a la pausa y regresamos al territorio. Bien, pues aquí estamos para entrar al territorio por la puerta grande. Decía que después de que pasa la lotería vienen los jugadores a arreglar el sueño, que mira, que yo soñé con una vaca y eso, 4 patas y 2 cachos, da 6. Y el rabo. Y que las 2 tetas da 8 y el rabo da 9. Y salió el 9, entonces yo lo que jugué fue el 4. ¿Y por qué yo jugué el 4? Si era 9. Pero después que salió el sueño, ¿verdad? Que salió el premio. Bueno, lo que Nelson se refiere son a los resultados electorales de este domingo, donde ¿Y qué tú querías que yo entrara así con elecciones municipales? Que yo entrara así sin ningún preámbulo. Donde el partido de gobierno, el PRM, ha arrasado. Son cerca de 120 municipios de los 158 donde han ganado las alcaldías. Y de los distritos municipales no hay ni siquiera el conteo. Ahí el ciclón es mucho más batatero. La proyección es la misma. Es la misma. Pero hay datos importantes que recoger de este proceso. Y es, primero, la tranquilidad con la que se desenvolvió todo el esquema, la buena organización que tuvo todo el proceso por parte de la Junta. La fluidez del La conteo. fluidez con la que se desarrolló, la tranquilidad sin muchos actos de violencia como ocurrían en el pasado, Sí. pero también con fueron mínimos. pero con la baja participación de la gente. Vayamos por partes, Jorge. En sentido general. Sí. Vayamos por partes. Como ya.
Sí, sí, vayamos por partes, como ya el destripador. El proceso fue, exacto, como tú señalas, bien organizado. La Junta siempre estuvo en control del proceso, fue resolviendo. Ese no es Riverón, siempre anda con su sombrero a los vaqueros de Jabón, que creo que fue reelecto. La Junta siempre estuvo en. El alcalde de Dajabón, que ha Sí. tenido que enfrentar muchos procesos ahora con la No, situación está fronteriza, en primera en línea. primera línea todo el tiempo haciendo declaraciones. Toda la Junta, reitero, estuvo en control siempre del proceso, resolvió rápidamente los entuertos que le fueron presentados. Y apenas han pasado 10 horas del proceso. O sea que estamos en el terreno todavía de las evaluaciones muy aéreas. Y del conteo, todavía no, el conteo no ha terminado. No ha terminado el conteo. El conteo hay que ahora afinarlo, han dado datos generales. Sí, pero de los municipios, porque es lo más rápido. Pero como tú dices, vamos como ya el destripador por parte. Lo primero que hay que felicitar es a la propia Junta por su esquema desarrollado de que el habituallamiento y todo la logística. Para usar el término de los partidos. Sí, de los partidos. Llegó a tiempo. Sí. Llegó a tiempo. Segundo, el proceso de la presencia militar fue masiva y estuvo una participación muy discreta. No hay nada que lamentar en términos de vida humana o de atropello. No. Todo en el orden adecuado. Pero además hay que decir que las empresas tecnológicas del país, las de comunicaciones todas, que estaban todas participando en los elementos de la transmisión de datos y eso, y que tenían una alta presencia militar precisamente para eso, estuvo adecuadamente haciendo su función. También en el aspecto tecnológico, todo lo que fue intento de distorsionar el proceso en base al hackeo. Lo que fueron intentos no, lo que fueron denuncias temerarias hechas previamente. Tú sabes que siempre, aparte de la denuncia temeraria, hay una serie de temerarios que privan en manejo de la tecnología, que viven haciendo experimentos. Déjame verificar a ver si es verdad, para darse el lujo de decir yo fui. Y hacen apuestas. Y hacen apuestas, que yo penetro. Yo voy a penetrar el sistema de transmisión de datos de la Junta Central Electoral. Y ocurre que la Junta lo explicó, ese es un túnel exclusivo por donde no está conectado a la Internet. Si no está conectado a la red pública de Internet, red mundial, donde estamos todos, no hay forma de penetrarlo. Porque es como que tú te habiliten solo para ti el túnel de la 27. Si nadie puede cruzar por ahí, tú no tienes ningún peligro. No. Eso es el sistema de transmisión de datos de la Junta Central Electoral, que fluyó incluso más allá de las expectativas que uno tenía formadas. A las 8 de la noche ya teníamos resultados. Resultados, el 20%. Y no solamente teníamos resultados a las 8 de la noche, o sea, 2 horas después de haber terminado el proceso, el conteo, es que la medida que se adoptó, la fluidez y la medida que se adoptó de que cada delegado tuviese la oportunidad de grabar con sus celulares los resultados y transmitirlo de manera directa a sus centros de operaciones, permitió también a los propios partidos políticos en sus demarcaciones determinar con mucha antelación antes de que la Junta... ¿Cómo les había ido? Exactamente. Entonces, aquí no hay improvisaciones, pero sí hay que destacar que la gente, hay que buscar un mecanismo de que participe masivamente en el proceso, porque la participación de la gente fue muy baja. La abstención anda por un 60 y algo de puntos porcentuales. Sí, muy elevado. Yo tengo sobre esa cuestión algunas opiniones, algunas que son, por lo menos una que es bastante radical. Mira, ahí tú tienes al que fue al candidato a presidente del PLD, a presidencial del PLD, Abel Martínez. ¿Cómo que fue? Que fue a votar. ¿Qué candidato?
Lo que estoy es destacando que fue a votar, que ahí aparece votando. Todavía a esta hora, El candidato. es candidato. Dentro de 2 horas no sé si lo será, pero hasta esta hora es candidato. Porque Abel perdió de manera aplastante en Santiago. Su feudo, el lugar donde él administra y que ha hecho una buena administración, y no pudo transferirle eso a su candidato. Un candidato que fue apoyado por la oposición completa y no tiene un desempeño óptimo. De modo que esa candidatura debería estar siendo sometida a serio cuestionamiento. Pero bueno, ese es otro elemento para analizar. ¿A qué yo me refiero? ¿Vale la pena que nosotros sigamos invirtiendo cualquier cantidad de dinero? Porque ni tú, ni yo, ni el pueblo sabe cuánto cuestan esas elecciones. ¿Vale la pena tener esas elecciones separadas para que vaya a votar en promedio 35, 36%? ¿No sería más adecuado volver a las elecciones el mismo día, naturalmente con boletas separadas? Con urnas separadas. Una separada. Y conteos separados. Bueno. Y así se hace un solo gasto. Un solo gasto. Una sola inversión, una sola movilidad. Y una sola chercha. Y una sola chercha, exactamente. Mira, hay que ir pensando en la posibilidad de unificar las qué bueno elecciones. que tú haces esa propuesta, porque tenemos que ver lo que ha sido la evolución de esos procesos en términos históricos, especialmente la sociedad civil del país que vive inventando, y es la que en muchas ocasiones le causa estos traumas a la democracia. Primero estaban unificadas y decidieron separarla en aquel conflicto del 94, sí. En 2 años. Cada 2 años teníamos elecciones, las municipales y las... Y del Congreso, juntas, presidenciales. Entonces separadas. Después la propia sociedad civil promovió la necesidad de que se celebraran en el mismo año, pero en fechas separadas, que es lo que estamos viviendo hoy. ¿Cuál era ahora? ¿Cuál era el argumento? El argumento... No, que estamos en permanentes elecciones porque siempre habrá un año electoral y un año preelectoral. Ajá. Ok. Estábamos en campaña permanente. Es verdad. Pero torpedearon esa buena intención que fue parte de la negociación, como tú señalas. ¿Y qué buscaba la separación de las elecciones? 2 cosas. Evitar el arrastre, de que el presidente no arrastrara a los candidatos, porque eran juntas en una sola boleta, que no arrastrara a los candidatos municipales y al Congreso. Segundo, evitar el avasallamiento de los recursos de un sector. O del Estado. Bueno, deseando un sector, pero siempre es el Estado. Tercero, darle mayor calidad al Congreso, porque obligaba a que cada individuo que busca una posición al Congreso o a los ayuntamientos fuera un tipo o una tipa, por usar el lenguaje, bien calificado. Porque tenía que buscar su propio voto. Todo eso terminó siendo una mentira. Y no hay meas culpas, porque aquí no se dan por el pecho y dicen, oye, me equivoqué. No, nadie admite error aquí. No. Lo que hacen es volver a hacer otro planteamiento. Y dentro de ese esquema... ¿Y el otro planteamiento que tú dijiste cuál fue? No. Dejamos de un año, 2 años, y lo hacemos todas el mismo año. En el mismo año. ¿En qué estamos? Pero en fechas separadas, que es lo que estamos viviendo. Estamos ahora viviendo eso. Y ahora lo que tenemos es una baja participación de la gente que en estos procesos no se interesa, pero además el propio sistema democrático y el país tiene que plantearse también nuevos esquemas participativos, no solamente de la gente, sino de puestos que deberían ser elegidos. Por ejemplo, en Estados Unidos los fiscales, ¿cómo se eligen? ¿O voto directo? Por voto. Aquí no. Aquí los fiscales... Y los jueces también. Se manejan de manera indirecta, lo eligen una comisión especializada
que se ha generado de congresistas y de gente que han sido electos, pero que son los que eligen. No, hay diferentes niveles de elección. Por ejemplo, para la Suprema Corte lo elige el Congreso. El Congreso. Pero los fiscales no, los fiscales lo siguen eligiendo. Los únicos fiscales que son designados por el presidente, el fiscal general y el procurador. Y sus adjuntos. Sí. Después todos los fiscales. El sistema de justicia entonces elige todos los otros fiscales de las diferentes instancias. El voto. El pueblo vota por los fiscales directamente. Porque así lo independiza realmente de los políticos en términos directos. Bueno, pero no siga dando tantas opiniones para que no metan aquí los fiscales también en otro nivel de elecciones. Por ejemplo, los gobernadores del país deberían ser electos. Deberían no existir. No, pueden existir porque aquí se requiere, dentro del esquema de estructurado de economía. ¿Para qué sirve un gobernador aquí? Ahí es que está, porque hay que darle la independencia de gestión económica con la liberación de que los presupuestos locales se apliquen adecuadamente, porque a final de cuentas ese esquema va a permitir que el presidente deje de ser un dios, que aquí en República Dominicana los presidentes deciden a qué hora usted se levanta, a qué hora se acuesta, si come o no come. Si aquí hay cosas que se paralizan, óyeme, un simple S4 o una simple beca no tiene que ir ante el presidente de que para que él la decida. Bueno, porque fue una liberación de mercado. Un Estado configurado a la imagen y semejanza de una persona. De Trujillo. Claro, pero se quedó igual. Pero la democracia no ha sido capaz de desmontar esa estructura que Trujillo le dejó. Y entonces viven hablando. Porque no le conviene a ningún presidente. No, ese maldito dictador criminal, que lo era, ¿verdad? No hay que presentarlo, se dice poco de él. Pero no nos preocupamos por desmontar las cuestiones dejadas por ese maldito dictador. El Trujillito que llevamos adentro. Sí. Todos llevamos un Trujillito y tan pronto nos enganchamos, lo único que queremos es hacer las cosas al estilo del desgraciado ese. Del desgraciado. Sí. Es muy desgraciado, pero no los obviamos, no los enterramos. ¿Cuándo es que vamos a enterrar en esta sociedad Trujillo? Trujillo está presente en cada uno de los actos y especialmente en el ejercicio del poder. Está omnipresente. ¿Y cómo lo hacemos? Dime. ¿Cómo podemos desmontar nadie eso? Nadie quiere. La otra narrativa. Del proceso electoral. Es una narrativa en la cual se monta básicamente la oposición. Se monta ahora el PLD y la Fuerza del Pueblo. Se montó en su momento el PRM o el PRD. Y que tú lo señalabas, la baja participación. Pero damas y caballeros, ¿y quién le dijo a ustedes que la abstención le corresponde a un solo sector? Si votan... Que solo se obtuvieron los simpatizantes o los votantes potenciales de los partidos de oposición. Mira, ese es el esquema político. Yo quiero ir al institucional. Va a tener que la sociedad dominicana buscar proyectos de legislación en la cual no solamente se penalice, sino que incentive y convierte en obligatorio la participación social. En muchos países se pierden derechos civiles en función de la no votación. Tú tienes que justificar el que no vota, que estaba enfermo o estaba fuera del país, para poder seguir ejerciendo sus derechos civiles como son cambiar un cheque. Tenía un impedimento real. Un impedimento real, pero aquí ya la gente está tomando, como en todas las democracias débiles, y nosotros seguimos siendo una democracia que, aunque tiene la libertad y la tranquilidad de los procesos, pero seguimos en construcción. Exactamente, está en construcción. Sí. Entonces se requiere una construcción muy larga, ¿verdad? Oye, volvemos al punto del mismo hombre que tú mencionabas, el desgraciado, el bandido. Después que matamos al bandido, no hemos podido estructurar. Usando el lenguaje de ustedes los ingenieros, ese presupuesto fue desbordado hace rato. Una construcción demasiado larga. Y la carpintería muy débil. Entonces hay demasiados elementos
que analizar en un proceso. Pero yo insisto. ¿Habrá legislación? No es verdad. ¿Habrá legislación para la prohibición? Déjate de estar dando opiniones. Que tú sabes que no necesitaba muchas opiniones para tratar de apretar a la población. El hecho de que la gente no participe en un nivel Masivo. que pueda justificar la separación de las elecciones, tampoco tiene que ver con que los candidatos no tengan propuestas. Porque la participación electoral, que es uno de los derechos más importantes que puede ejercer un ciudadano, a partir de que usted puede decidir quién le gobierna o quién no le gobierna, yo creo que el ejercicio de ese derecho no debería ser obligatorio. Debería ser un asunto voluntario de la persona que entienda que como un ciudadano está obligado a participar para darle mayor fortaleza a esto que vivimos, porque reclamamos mucho la vigencia de los derechos y abogamos mucho porque se fortalezca la democracia, pero cuando tenemos la oportunidad de ejercer esa parte de la democracia que es fundamental, nos quedamos jugando dominó o bebiendo romo, incluso frente a las al mesas colegio electoral y no participamos. Entonces usted no es un ciudadano, usted es un simple habitante que no reconoce la importancia de la ciudadanía. Y por consiguiente, usted no tiene ningún derecho después a venir a reclamar que un síndico malo, que un presidente malo. Usted no tiene ningún derecho porque tiene la única oportunidad de evitar que un ciudadano malo le gobierne y usted la desperdicia. Entonces no tiene derecho a reclamar tampoco. Y la abstención es aproximadamente de un 60%. O sea que de los colegios electorales y de la masa habilitada para votar, el 60% no votó. Estamos hablando que 6 de cada 10 no votaron. Eso en términos generales. En términos porque generales. hay lugares muy específicos donde la votación fue de un 30 al 32%. O sea, cuando en una demarcación tan importante como el Distrito Nacional, el asiento del gobierno, la capital de la República. Donde están todos los canales de radio, televisión, la gran mayoría, la gran comunicación. Donde está la gran comunicación. Donde está la sociedad más comunicada, más informada, más analítica. Cuando solo participan 3 y pico por cada 10 ciudadanos, esta sociedad está poblada de irresponsables. Entonces así no se puede construir ninguna democracia fuerte. Él está hablando de tonterías en los medios de comunicación o voceando en una esquina si usted desperdicia la oportunidad. No reclame después. No tiene derecho a reclamar. Vamos a la pausa. Mira, Jorge, finalmente otra vertiente ya tiene que ver con la situación política propiamente, o sea, de las decisiones que deben adoptar los partidos de oposición, porque el desempeño de esa alianza ha sido muy pobre, deja mucho que desear. Bueno, cuando se den los números finales, yo creo que el Partido Reformista, que fue aliado al PRM, terminará con más alcaldes que la Fuerza del Pueblo. Y termina casi con un poco más de la mitad de los alcaldes del PLD. Estamos proyectando que el Partido Reformista aliado al PRM, que finalmente vienen siendo alcaldes del PRM, porque el Partido Reformista no tenía fuerza para sacar ni un regidor. Digo, no, una exageración. Pero ese partido terminará con 9 alcaldes. Pero no trate así a tu amigo de Peña. No, pero es la realidad. Bueno,
Lo importante es que los partidos políticos tienen que revisar, tanto los ganadores como los perdedores, tienen que hacer una revisión completa de su participación, del proceso y de cómo relanzar su propia propuesta hasta para el proceso electoral próximo, que es la presidencial, a celebrarse el tercer domingo de mayo. Tienen que revisar a ver cómo se logra una participación más activa de la población, que en términos históricos es cierto que las presidenciales despiertan mayor cantidad de votantes y generan mayor empatía con los partidos políticos. Sí, pero me refiero ya En a lo términos propiamente pragmáticos, político. La Fuerza del Pueblo y el PLD construyeron una alianza con la intención de tener un mejor desempeño. Y ha ocurrido exactamente lo contrario. Han perdido más de la mitad de lo que tenían, lo cual significa un desempeño muy cercano a lo catastrófico. Entonces, cuando tú tienes que te creas unas expectativas y en la realidad de esas expectativas terminan muy por debajo, y tienes a la puerta un proceso en mes y 2 meses y medio, las facturas son muy recientes. tienes que rápidamente ponerte a ver qué reingeniería tú te inventas para relanzar esa alianza, sobre todo tomando en cuenta que la alianza probable en las presidenciales es para una segunda vuelta, que al día de hoy parecería que es remota la posibilidad de que haya una segunda vuelta. Y con los resultados propios de lo que se ha obtenido, lo que se puede esperar ahora es una rotura posible de lo que inicialmente se había logrado, y es la conformación de candidaturas, especialmente estas locales o territoriales, donde el PLD y la Fuerza del Pueblo, antiguos y de origen de separación reciente y el mismo origen, lograron compactar una alianza con la búsqueda de un mejor desempeño. Pero hay que decir que los expedientes del ejercicio del poder parece que están lo suficientemente frescos y recientes en la memoria del pueblo para poder repetir algún tipo de alianza o algún tipo de bienaventuranza por parte de la población en favor de esas propuestas. Y lo que se asemeja ahora es que fácilmente empiecen las acusaciones y contraacusaciones internas de si tú me apoyaste o no me apoyaste, y si tú no apoyaste el mío, ¿por qué tengo yo que apoyar el tuyo? Ahora para el proceso senatorial. Si no acusaciones, por lo menos Cuestionamiento. La sospecha legítima de que no se hizo el esfuerzo que se esperaba. La sospecha, y no hay nada más pernicioso para la construcción de una asociación que la sospecha. Si yo sospecho que tú me vas a engañar y tú también percibes que yo te quiero engañar, eso es un acuerdo que no va a caminar. Y si los resultados también te indican que la sospecha se hizo realidad. Peor aún. O sea que hay que tener madurez. Los auspiciadores, los responsables de esa alianza que Danilo Medina en un principio la calificó de una alianza muy difícil, tienen que sentarse a evaluar dónde se falló, por qué se falló y cómo pudieran evitar, en la eventualidad de que tengan que juntarse en un siguiente proceso, cómo evitar que esa alianza no tenga el desempeño que esperaban. O sea, siempre unas elecciones son un albur, o sea, es un azar. Usted no sabe lo que va a ocurrir hasta que abren y comienzan a contar. Pero tú no estás destacando uno de los elementos básicos de lo que hemos vivido. Para eso tú estás aquí también. Es lo pronóstico acertado de la gran mayoría de las encuestadoras dominicanas o de las encuestadoras internacionales que hicieron investigación
donde siempre le daban a los candidatos del gobierno entre un 50 y un 60%, y más o menos así es que ha terminado la verificación de la encuesta real, que es la que organiza la Junta Central Electoral. Yo trabajo con el principal encuestador de este país. Para nadie es un secreto que yo trabajo con el doctor Leonardo Aguilera en la Refinería Dominicana de Petróleo. Y por lo tanto, yo tomo mucho cuidado en no abundar mucho sobre las encuestas. Ahora, al día de hoy, Leonardo Aguilera y el Centro Económico del Cibao están ranqueados porque tomen 3 publicaciones que hizo el Centro Económico del Cibao en el periódico Hoy. Los días 9, 7, 8 y 9 del mes de febrero ahora. 7, 8 y 9. 3 publicaciones seguidas. Cojan esas publicaciones donde estaban los 25 municipios más importantes del país, compárenlos con los datos de hoy y háganse su propia opinión. No voy a abundar mucho, solo les refiero que busquen esas 3 publicaciones y cojan los boletines de la Junta Central Electoral y entonces ustedes verán si el Centro Económico del Cibao y el doctor Leonardo Aguilera de manera particular tienen, como le dicen sus adversarios, una sastrería o una encuestadora apegada a lo científico. Pero lo dejo hasta ahí. Y a selección de muestras adecuadas. Pero hay otro elemento también que no tenemos que dejar también de mencionar, y es, oye, hubo un derroche de recursos y una inversión demasiado elevada para los resultados finales de votación que sacaron todos. Bueno, porque la inversión fue demasiado alta por parte de la sociedad dominicana y sobre todo del presupuesto del Estado. Así es, hay todavía muchas telas para cortar. Así que por hoy guardamos la tijera. Hasta mañana.